revela el poder divino y manifiesta milagros. 7 técnicas sagradas de atracción espiritual en un pequeño pueblo rural de México, donde el aire se impregna de devoción, se alza la figura de Doña Rosa, una mujer de fe profunda que se aferra a la esperanza en un mar de dolor. Este año, su vida se tambalea cuando su único hijo, Javier, un joven lleno de sueños, ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal. Las esperanzas parecen desvanecerse, y los médicos han cerrado el libro de la esperanza. Pero en medio de esta tormenta, Doña Rosa decide alzar la voz hacia el cielo, recordando las palabras de sus ancestros, aquellas que decían que la fe mueve montañas. Organiza una novena en la pequeña capilla del pueblo, y la noticia se esparce como pólvora, llenando de murmullos tanto a creyentes como a escépticos. Pero la comunidad, imbuida en tradiciones, se siente atraída por la calidez de su invitación. Doña Rosa se convierte en el corazón palpitante del pueblo, guiando a cada persona a la oración, y en cada susurro, en cada clamor, comienzan a suceder pequeños milagros. Desde esa primera noche, la capilla resplandece con una luz casi mágica, como si la mano de la Virgen de Guadalupe tocara cada rincón. Las voces de los asistentes se entrelazan en un canto que eleva el alma, mientras los ojos brillan con lágrimas de alegría y esperanza. Pero a medida que avanzan los días, algunos se sumen en la duda: si los médicos dicen que no hay esperanza, ¿qué puede hacer la fe? Aún así, Doña Rosa insiste en que los milagros a menudo se ocultan tras las puertas del sufrimiento. La atmósfera se torna tensa, pero la fe jamás se quiebra del todo. La tormenta ya se siente en el horizonte, y cada día que pasa se siente como un acelerador de realidades. La última noche de la novena llega, un momento que debería ser de alegría, pero el cielo se oscurece y el viento ruge ferozmente. Doña Rosa, firme y decidida, se encuentra frente al altar. La comunidad se agolpa, aferrándose a la esperanza, mientras truenos resuenan como llantos del cielo. El ambiente está cargado de una expectativa palpable. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Con cada oración de Doña Rosa, el aire vibra como si la atmósfera misma estuviera de pie en un eterno suspenso. En ese instante preciso, un claro resplandece, un rayo azul atraviesa el cielo y una luz divina se derrama sobre la capilla. La tormenta se detiene, una paz inexplicable inunda el lugar. En ese momento, todos sienten que la esperanza latente está por manifestarse, que la fe de Doña Rosa podría estar a punto de desatar el milagro que todos han estado esperando. ¿Será esta la noche en que la comunidad descubra el verdadero poder de la fe? Los corazones laten al unísono, la luz brilla intensamente, y el destino de Javier pende de un hilo divino. El silencio se hizo sagrado en la capilla. La luz celestial que descendía parecía absorber la angustia presente, como si una mano divina acariciara cada alma reunida. Doña Rosa, con la mirada en alto, sintió como el amor de Dios la envolvía, dándole fuerzas para continuar. Su corazón, ardiente de fervor, estaba destinado a ser un faro de esperanza. Javier, que había estado postrado en una cama en la parte trasera del templo, comenzó a moverse. El sonido del murmullo reverberante de las oraciones circundantes lo alcanzó como un leve eco en la distancia. Con un esfuerzo titánico, levantó la cabeza y su mirada buscó a su madre. En ese instante, sus ojos encontraron los de Doña Rosa, y entendió que algo extraordinario se estaba gestando. Las imágenes en la capilla mostraban a los hermanos de fe abrazados en un círculo de oración, sus manos entrelazadas, sus rostros iluminados por la luz que parecía cautivar no solo el salón, sino también el cielo mismo.
La atmósfera estaba cargada de expectación, una energía que pulsaba entre los congregados, cada uno sintiendo en su interior que las palabras de Doña Rosa podían cambiar el rumbo de toda una vida. Señor, hoy te imploramos. Doña Rosa elevó su voz, resonando en cada rincón del alma de los presentes. Sus palabras eran como mantras sagrados, llenos de determinación. La comunidad, al unísono, comenzó a repetir su oración, cada uno añadiendo su propia súplica. Contagiarse de esa fuerza fue una suerte de despertar, trayendo a la mente el recordatorio de que nunca están solos, que sus anhelos trascienden las meras palabras. De repente, un estremecimiento recorrió el aire. Los fieles sintieron en sus corazones un embeleso, como si la presencia divina estuviera realmente escuchando. La fe colectiva se mantuvo como un leve susurro al viento, y la capilla, antes abrigo del temor, se convertía en un altar de posibilidades infinitas. Mientras tanto, en el fondo, Javier sintió una calidez comenzar a emanar de su interior. Cada respiración se llenaba de una vida nueva, un resplandor interno que rompía las cadenas de su dolencia. La enfermedad, que parecía tan pesada, se desvanecía lentamente ante la fuerza del amor que lo rodeaba. Un soplo de aliento fresco lo envolvió y, con un parpadeo, se dio cuenta de que el dolor que lo mantenía cautivo estaba retrocediendo. ¿Lo sientes, hijo mío? La luz está en ti, gritó Doña Rosa, y las palabras de aliento llegaron a él como torrentes de agua fresca tras una larga sequía. La fe de su madre había encendido algo en su interior, una chispa que comenzaba a arder con una fuerza renovada. Con cada pulso de oración, las sombras de la enfermedad se desvanecían, y el eco de la esperanza se expandió por todo el pueblo. Sin embargo, no todos los corazones estaban libres de dudas. Miriam, una anciana del pueblo, miraba al cielo con incertidumbre. ¿Es posible, Señor? En verdad puede sanar, murmuraba para sí misma, entrelazando sus manos sobre su pecho. El viento parecía responderle, llevando sus palabras como un susurro atenazado por el temor. Pero Doña Rosa, aún allí, con la fe más robusta que nunca, continuaba su clamor ferviente. Y cuando todo parecía estar en su punto cúlmine, un súbito estallido de luz envolvió a Javier. Él se levantó de su asiento, sus piernas temblaban, pero su corazón gritaba. ¡Madre! Mira, exclamó, y en ese momento, todos los ojos se dirigieron hacia él, expectantes. ¿Qué revelación divina traería ese instante aunque nadie se atreviera a imaginar? La comunidad se detuvo, atenta a cada movimiento. Una noche llena de promesas aguardaba, y el verdadero poder de la fe estaba a punto de revelarse. ¿Podría ser que el milagro alcanzara no solo a Javier, sino a todos los que estaban allí, en ese momento sagrado? Javier sintió como el poder de la luz lo envolvía, casi como si una ola de amor y esperanza lo alzara del suelo. Fue un momento tan intenso que el aire se detuvo. Sus ojos, llenos de un brillo nuevo, revolotearon entre las caras asombradas de su madre y los otros fieles. Un murmullo comenzó a expandirse entre la multitud. ¿Qué está pasando?, preguntó un niño, dejando fluir sus palabras llenas de inocencia. Es un milagro, gritó una voz desde el fondo, repleta de asombro. Miriam, aún en sus dudas, apretó con fuerza sus manos, como si temiera que su incredulidad pudiera romper la magia del instante. Pero en sus ojos había un destello de curiosidad y fe recién despertada. Javier. Doña Rosa avanzó, sus pasos llenos de una energía renovada, como si cada palabra que había pronunciado en oración lo hubiera acercado a este preciso momento. ¿Estás bien, hijo mío? Sí, madre, puedo caminar, exclamó él, sus piernas temblorosas pero firmes, en un paso decidido hacia su madre. El aliento de la comunidad se hizo un solo grito de alegría, como si un coro celestial estuviera resonando entre ellos. Poco a poco, el fervor comenzó a crecer en la capilla, todos se unieron en un canto de alabanza. Gloria a Dios. Aleluya,
resonaba en todas partes, envolviendo a Javier en una atmósfera de amor y sanación. Doña Rosa no podía contener las lágrimas. Su corazón latía a un ritmo divino, y de su pecho salía una sonrisa que iluminaba el espacio como un faro en la oscuridad. Gracias, Señor, murmuró, mientras sus brazos se abrían sin pensar, dispuestos a recibir la gracia que fluía desde el plano celestial. Sin embargo, el clamor de júbilo resonaba no solo por el milagro que estaba teniendo lugar, sino también por lo que éste significaba para todos los que habían llegado con un corazón pesado. Las inquietudes individuales se desvanecían, y cada rostro brillaba con la posibilidad de un nuevo amanecer. La fe había comenzado a tejer su manto, envolviendo a cada uno en promesas más allá de su imaginación. Miriam, sintiendo el cosquilleo de un cambio en su interior, se preguntó si su sombra de duda podría haberse finalmente desvanecido. Puede ser que hasta yo, se repitió en su mente mientras observaba cómo la luz brillaba aún más intensamente. Con cada palabra de alabanza, la atmósfera parecía vibrar, como si el Espíritu Santo bailara entre ellos. Javier, sintiendo la fuerza de la congregación, levantó sus manos al cielo. Que todos puedan sentir este amor, clamó, su voz vibrante, contagiosa. Se adentró en el centro, su corazón latiendo a un ritmo de unidad. Y en su mirada, la determinación de que no solo él había sido tocado, sino que toda la comunidad estaba lista para recibir su propio milagro. De repente, el aire cambió. Una energía palpable tomó forma, un susurro en la brisa que prometía respuestas. Un eco suave, como si algo más grande estaba a punto de suceder. ¿Qué más vendrá, Señor?, murmuró Miriam, los temores de su corazón transformándose en anhelos. La esperanza chisporroteaba entre los presentes, cada uno con una súplica lista para ser elevada. Mientras el fervor continuaba, una sensación de que la verdadera obra estaba apenas comenzando se apoderó de la capilla. La gente sentía que algo grandioso estaba a punto de revelarse, una promesa divina embelezadora que trascendería las emociones individuales, y entonces, en ese momento de clímax, uno de los ancianos del pueblo, Juan, levantó la voz. ¿Acaso hay alguien más que desee clamar a Dios? El tiempo es ahora. Los murmullos se intensificaron. Gritos sancionadores de fe comenzaron a surgir, y en medio de la euforia, una pregunta flotaba en el aire: ¿quién más será tocado por este poder divino? La noche aún guardaba secretos, y bajo esos cielos estrellados que atestiguaban la reunión, la comunidad se preparaba para lo desconocido. Las almas inquietas vibraban, llenas de expectativas, mientras Javier miraba a su madre y comprendía que cada corazón presente tenía su propio milagro esperando por ser reclamado. La conexión entre ellos, el amor resplandoroso que había cobrado vida, no era simplemente un cambio, era el inicio de transformación. ¿Cómo se manifestaría la obra divina en cada uno de ellos? ¿Cuáles serían los milagros que aún estaban por desatarse? Las voces llenaban el aire, un canto apremiante que resonaba en cada rincón de la capilla. Javier sintió que el amor y la esperanza habían despertado no solo en él, sino en cada persona a su alrededor. Sus ojos buscaban a su madre, y en su mirada vio que la fe también comenzaba a afianzarse en su corazón. Señor, ven a nosotros. Que tu luz brille en nuestras vidas, clamaba una mujer al fondo, su voz potente entrelazada con el murmullo vibrante de la congregación. Miriam, atrapada entre la incredulidad y la fe fulgurante que se manifestaba, decidió dar un paso hacia adelante. Mientras lo hacía, sintió que su pecho ardía en un fervor inusitado. Quizás este sea el momento, pensó, notando cómo un hilo de energía la envolvía, calentando su interior. Quizás he estado esperando esta oportunidad. No tenemos que temer, dijo un anciano que se hallaba cerca, su voz tranquila y firme. La luz que hemos visto hoy no es solo para unos pocos. Es un regalo para todos los que creen. Clama, y Él te responderá. Javier miró a su alrededor, sintiendo que en ese instante compartía un destino colectivo. Cada voz elevada era como un tambor que latía en comunión,
y su propio corazón se alineaba con el ritmo. Juntos, somos más fuertes, murmuró, sintiendo que la comunidad se movía como una sola alma. Mira a tu alrededor, Javier. Todos aquí tienen algo que pedir, le decía doña Rosa, con lágrimas aún brillantes en sus ojos. Ella sentía que cada súplica era un ladrillo en la construcción de un milagro mayor. No solo eres tú, añadió, mientras su voz temblaba de gratitud. El espíritu renace en cada uno de nosotros. Miriam sintió como su fe comenzaba a gestarse. Señor, si estás aquí, si esto es real, permíteme sentir tu presencia, susurró, casi sin darse cuenta. Una brisa suave recorrió la capilla, palpando los rostros, como si Dios mismo acariciara a su pueblo, uniendo sus corazones en la solicitud de lo divino. La multitud comenzó a levantarse, y el eco de sus voces formó olas de esperanza. Señor, toca nuestra comunidad. Sanamos juntos. Gritaban con fervor, como si cada uno se hiciera eco de la voz del otro. Aprovecha este instante de gracia, resonó Juan nuevamente, incitando a otros a que se unieran a la plegaria. Javier sintió un impulso en su interior, casi como si una chispa divina lo empujara a extender su mano y alcanzar las manos de quienes se encontraban a su lado. Un pequeño grupo de fieles se formó en un círculo, listos para elevar sus súplicas al cielo juntos. Míranos, Señor. Aquí estamos, clamó uno de los jóvenes, su voz repleta de determinación. Cada lágrima, cada lucha, las traemos ante ti en búsqueda de sanación y paz. Las voces comenzaron a unirse en una sola, creando una sinfonía de fe que se elevaba hacia el cielo. Javier cerró los ojos, confiando en que la luz que había experimentado antes regresaría nuevamente, envolviéndolo con su amor sanador. Quiso abrir su corazón, más allá de sus propios anhelos, para que todos, incluyendo a su madre, fueran tocados por lo divino. Entonces, el ambiente se volvió electrizante. Sombras danzaban suavemente con la luz de las velas, creando figuras que parecían moverse con las súplicas. Algo estaba a punto de desatarse. La atmósfera cargada de expectativa se sintió más intensa, como si el cielo estuviera a punto de abrirse. Ese poder está en nosotros. Clama, insistía Juan, sus palabras resonando como un tambor. El eco de esas frases abría un camino hacia un misterio profundo, una invitación a ser parte de algo mucho más grande. Mientras todos clamaban al unísono, Javier sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué es lo que viene, Señor? Serán nuestras oraciones atendidas, pensó entre las vibraciones de esperanza. Jamás había sentido que la vida podía ser tan profundamente transformadora. Y al atisbar un destello de luz de nuevo, el corazón de la comunidad estaba listo para lo que sea que Dios había preparado para ellos. Sin embargo, aún quedaba la gran pregunta en el aire: ¿qué milagros estaban a punto de ser revelados en aquella noche sagrada? ¿Quién más estaba listo para recibir su toque divino? Una calma profunda acompañaba la vibración emocionada de las voces. Era como si el tiempo, al detenerse por un instante, permitiera a cada corazón latir al unísono. Javier sentía que la conexión entre todos se había fortalecido, formando un lazo sagrado que les unía en esta búsqueda de lo divino. La luz en la capilla brillaba con intensidad, iluminando cada rincón como un símbolo de esperanza renovada. Miriam, con sus ojos cerrados, se sintió transportada. El fervor de la multitud parecía traspasar sus barreras internas. ¿Puede ser que en medio de esta tormenta de dudas encuentre mi fe? Reflexionó mientras en su interior luchaba entre el escepticismo y la necesidad desesperada de creer. Una sensación de paz invadía su ser, como un abrazo cálido en medio del harapo de confusión. Señor, muéstrame tu gloria. Exclamó un hombre con voz estridente, haciendo eco en los corazones de quienes lo escuchaban. Las oraciones aumentaban en volumen y en ardor, como llamas brotando de un fuego avivado. Cada súplica y cada clamor ascendían hacia el cielo,
esperando ser recogidas por manos divinas. Fue entonces cuando Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La alegría y el asombro lo invadieron. Hay algo aquí. Algo poderoso, pensó. Sin dudarlo, extendió su mano hacia la de doña Rosa, quien con su sonrisa iluminada le devolvió un gesto de unión. Estamos juntos en esto, le dijo con la mirada, y pronto el círculo se cerró aún más, las velas temblaban suavemente, sus llamas danzantes reflejando la pasión de la congregación. Al abrir los ojos, Javier se dio cuenta de que sentía el eco de las súplicas en su propio pecho. La comunidad gritaba sí, Señor, y una sensación de anticipación comenzó a tomar forma, un fenómeno que parecía atravesar la sala como una corriente eléctrica. Mientras el clamor continuaba, un silencio repentino cayó sobre el grupo. En ese instante de quietud, se sentía una energía palpable en el aire. Muchos comenzaron a abrir los ojos, expectantes, como si el aire mismo estuviera cargado de respuesta. Entonces, una poderosa voz resonó en el interior de Javier, una susurrante promesa: estás siendo oído. Miriam sintió que una corriente cálida la envolvía. Recordó momentos de su vida en que había estado más cerca de Dios, y el miedo empezaba a desvanecerse. No estoy sola, pensó, estoy aquí con ellos, con él. Cada rostro iluminado, cada lágrima, cada sonrisa se convertían en un vehículo de transformación. De pronto, el anciano se levantó y, con una voz firme que parecía reunir la fuerza de toda la congregación, clamó: Señor, trae tu manifestación. Muéstranos los milagros que prometiste. Y con esa declaración, la habitación pareció vibrar. Las paredes temblaron suavemente, como si incluso el lugar estuviera respondiendo a la invocación, las miradas se cruzaron, y la atmósfera se tornó de una intensidad casi sobrenatural. El aire, lleno de expectativa, cargaba la esperanza de cambios radicales. ¿Acaso habían preparado el terreno para un milagro que podía ocurrir en cualquier momento? Las manos se apretaban unas contra otras, y Javier levantó la suya al cielo, dispuesto a recibir. ¿Quién entre nosotros está preparado para recibir la revelación de lo divino? Preguntó Juan, su voz llena de convicción. En ese momento, cada uno se sintió parte de algo más grande, una ola de fe que se iba acumulando. Al fondo, una mujer comenzó a llorar, no de tristeza, sino de alivio. Creo, Señor. Creo en tus promesas. Los susurros de la fe brotaban en cada rincón, y las luces de las velas parecían brillar aún más intensamente. Javier sintió que su corazón palpitaba con un fervor urgentemente dulce. ¿Qué estaba a punto de desatarse en este espacio sagrado? Con cada latido, la inquietud crecía, y la respuesta estaba por llegar a cada uno de ellos. Pero ¿cuál sería esa respuesta, el matiz del milagro, lo que Dios tenía preparado? Eso aún era un enigma. La pregunta flotaba en el aire, invitando a cada uno a estar atento a la revelación que estaba por surgir. ¿Era el momento? ¿Estaban listos para recibir lo que el cielo les tenía reservado? La tensión en la sala creció, una marea de fe imparable que se dibujaba en cada rostro. Los corazones latían como tambores, impulsados por la expectativa. Javier miraba a su alrededor, sintiendo el peso y la ligereza de cada emoción que flotaba en el aire. La atmósfera estaba impregnada de algo que no se podía ver, pero se podía sentir. ¿Era la presencia de Dios? ¿Era el eco de las oraciones de sus hermanos? Señor, háblanos, exclamó uno de los jóvenes, rompiendo el silencio con su súplica visceral. En ese instante, un estremecimiento colectivo recorrió la sala, como si la tierra misma respondiera al clamor elevado al cielo. Doña Rosa, con su mirada centrada y llena de amor, levantó su voz en un canto suave que pronto fue acompañado por otros, creando una melodía sagrada que llenó cada rincón. Era un canto de unidad, un grito de anhelo y deseo de acercarse más a su Creador. Javier, atrapado por la dimensión espiritual del momento, sintió que las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas.
Había una cura en esa vulnerabilidad colectiva, un espacio donde las dudas podían diluirse como el humo en la brisa. En su interior, la lucha del miedo y la fe empezaba a encontrar un balance. Quizás este sea el camino, pensó, aferrándose a la esperanza con ambas manos. Los murmullos se intensificaron, los rostros se iluminaban con una mezcla de temor reverente y confianza. En el fondo, Miriam sintió que la gracia divina comenzaba a envolverla, como un manto que calienta el alma. La voz de Juan resonó nuevamente, ahora con más fuerza: estamos listos, Señor. Haz tu obra en nosotros. A medida que estas palabras caían, algo extraordinario sucedió. Una luz brillante pareció darse a conocer, viajando desde la parte trasera de la capilla hacia el frente. Algo dentro de Javier tembló. ¿Es un milagro?, se preguntó. Otros comenzaron a sollozar, algunos elevaron las manos hacia la fuente de la luz, llenos de asombro, como si estuvieran en la presencia de algo sobrenatural. La luz parecía estar viva. Pulsaba y vibraba con energía. En ese instante, pastores y líderes se unieron en oración, formando un coro de almas en sincronía. Javier sintió que el aire se tornó espeso, pesado de gloria, pero a la vez ligero como un susurro. Era avivamiento, era renovación. En ese momento, Dios estaba tocando cada corazón, cada historia que se encontraba en ese lugar. Miriam, presa de su sentimiento, gritó: no puedo. Ya no quiero llevar este peso, Señor. Sus palabras eran como un grito de batalla, una liberación de la carga que había llevado tanto tiempo. Y en ese acto, los demás comenzaron a liberarse de sus ataduras, dejando atrás antiguas heridas y resentimientos. El ambiente se sintonizaba con una melodía de sanidad y restauración. Recibamos lo que Dios tiene para nosotros, ahora mismo. Clamó un anciano, llamando a todos a abrir sus corazones y descubrir lo divino. Las manos entrelazadas formaban un círculo que parecía proteger el espacio sagrado, mientras el sonido de las alabanzas se elevaba a un nivel casi celestial, pero en esa cima de fervor, una nueva quietud envolvió la sala. Algo esperaba para ser manifestado. ¿Qué milagro se avecinaba? ¿Estaban listos para recibir la gloria? La incertidumbre, ahora más fuerte que nunca, se enriquecía con la fe de cada uno. ¿Podrían esos corazones abiertos dar paso a la intervención divina? Y así, en el silencio tenso que siguió, la promesa de un milagro vibraba, esperando ser desatada. Era el momento más esperado, pero también el más incierto. ¿Cómo se revelaría Dios en ese espacio sagrado? ¿Sería un signo en el cielo, o quizás una manifestación de sanidad entre ellos? La congregación contuvo el aliento, esperando que la revelación los tocara de maneras que nunca imaginaron. ¿El cielo estaba listo para abrirse? Una calma profunda se posó sobre la sala, como si cada corazón vibrara al unísono, ajustando su frecuencia a la música divina que tocaba las cuerdas del alma. En esos momentos, Javier sintió que toda la carga del mundo se desvanecía. Era como si el peso de las dudas se evaporara, dejando solo un rayo de pura luz en su interior. La luz que surgió en la capilla no solo iluminaba el espacio, sino también cada rincón de su ser. Los ojos de cada congregante se llenaron de expectación. Doña Rosa, que había sido quien comenzó el canto, ahora se encontraba con las manos alzadas, en actitud de entrega total. Su voz parecía resonar en una frecuencia celestial, capaz de abrir puertas que llevaban mucho tiempo cerradas. Tal como había experimentado Miriam, esa paz divina comenzaba a infiltrarse en las almas de todos. En medio de esa efusión, se escuchó un susurro que brotó del corazón de alguien detrás de Javier. ¿Qué haría Dios con nosotros si abriéramos completamente nuestros corazones? La pregunta flotó en el aire, provocando murmullos entre el público. Fue un momento de reflexión, un instante en que muchos comenzaron a cuestionar la naturaleza de su propia fe, lo que realmente estaban dispuestos a entregar al Señor. Mientras las alabanzas continuaban, el ambiente cobró una intensidad casi palpable.
Las manos se entrelazaron con una fuerza renovada, creando un muro de apoyo y amor que envolvía el lugar. Javier sintió que la unión de sus hermanos era una manifestación tangible de la presencia divina. Cada persona, cada rostro, ahora reflejaba la luz que había llegado para transformar. «Estamos aquí, Señor. Descúbrenos», clamó Juan nuevamente, esta vez con un ardor ferviente. En ese momento se desató un aullido de respuestas. Algunos comenzaron a profetizar, otros solo se postraron en adoración. Era un espectáculo de entrega total, donde cada individuo daba testimonio del fuego que ardía en su corazón. La quietud que había llenado el espacio en un principio se evaporó, dejando lugar a un estribillo de alabanzas y súplicas. Una revelación parecía estar al borde de estallar. No era solo un deseo de transformación, era un anhelo feroz de experimentar lo imposible. Miriam, sintiendo una unción fresca, comenzó a hablar sobre su lucha. «No más cadenas», exclamó. Sus ojos reflejaban el valor que había estado oculto. «Hoy son rotas. Hoy creo que Dios me ha hecho libre». Las palabras provocaron un eco, un grito prolongado que resonó entre todos. Una energía vibrante se intensificó. En el fondo, los pastores y ancianos miraban con asombro. Dios estaba moviéndose. La sala era ahora un campo de batalla espiritual donde las ataduras eran deshechas y los corazones eran levantados. De repente, una visión clara apareció ante los ojos de Javier, envolviendo su mente y su espíritu. Algo grande estaba por suceder. La luz que antes parecía distante ahora brillaba con más fuerza, iluminando a cada congregante en olas de resplandor. De repente, la presunción de un milagro inminente tocó su ser. Se preguntó si sus deseos y anhelos, esos que guardó en secreto, estaban a punto de hacerse realidad. La atmósfera tembló, como si la creación misma se estuviera preparando para un nuevo amanecer. El misterio de lo que estaba por venir colisionó con la realidad de su fe. Sin embargo, entre la euforia, una calma sustancial permaneció. Las voces se hicieron sordas y la atención de todos se concentró en un solo punto. ¿Qué estaba por revelarse en este encuentro sagrado? ¿Era este el momento que tanto habían esperado? Javier sintió que el aire se volvía denso, cargado de expectativa. La congregación, unida en fe, contenía la respiración, a la espera de que el cielo respondiera. Un susurro divino parecía estar al borde de ser pronunciado, pero la incertidumbre también danzaba con el fervor. Mientras todos esperaban ansiosos, la sala se convirtió en un espacio de posibilidades infinitas. ¿Qué milagro se manifestaría? ¿Estaban todos listos para recibir lo que el cielo estaba a punto de ofrecer? La presencia de Dios palpaba su corazón, y con cada latido, la promesa de la intervención divina se hacía más intensa. La expectación se podía cortar con un cuchillo. Cada corazón en la sala latía como un solo tambor, pulsando en armonía con la esperanza que fluyó desde el centro de la congregación hacia la periferia. Javier cerró los ojos, sintiendo que la energía vibrante lo cubría, como si una manta de amor divino lo abrazara. En ese instante, toda duda y temor se desvanecieron. De pronto, un movimiento entre la multitud atrajo su atención. Sor Teresa, que siempre había sido un pilar de fe en la capilla, comenzó a caminar lentamente hacia el frente. Sus ojos, llenos de agua, brillaban con una luz que parecía sobrepasar lo humano. Mientras se acercaba, las miradas se dirigieron hacia ella, y un tenue murmullo recorrió la sala. «Hoy, el Señor ha puesto en mi corazón un mensaje», dijo con voz temblorosa pero firme. Él nos llama a creer sin reservas, a soltar todo lo que nos ata y abrazar lo divino que se avecina. A veces, el miedo impide que veamos el camino que Dios ya ha trazado para nosotros. Las palabras fluyeron con la suavidad de una corriente de agua, y instantáneamente muchos comenzaron a llorar. Era un acto de liberación, las lágrimas provenían de lugares profundos de su ser. Javier sintió un fuego arder en su interior.
Las palabras de Sor Teresa resonaban en su alma. Sin pensar, se unió al clamor, levantando las manos al cielo: Señor, ven y transforma mis dudas en fe. Justo en ese momento, el aire pareció vibrar aún más. Las luces que iluminaban la capilla temblaron levemente, como si respondieran al clamor de la congregación. Doña Rosa se unió a la súplica, su voz elevada en un canto antiguo, uno que hablaba de promesas y de esperanza. La sala se llenó de un eco incesante de alabanzas, un clamor que alcanzó los cielos, lo que comenzó como un murmullo se convirtió en un estruendo. Sana nuestras vidas, Señor. Libéranos de las ataduras que tanto nos duelen. Cada persona en la sala parecía ser alimentada por un propósito renovado, un deseo colectivo que rompía las barreras de la timidez y el escepticismo. Mientras la adoración continuaba, Javier sintió que la atmósfera se tornaba más densa. Aquel sentimiento que había experimentado antes, ahora se concretaba en una intensa paz. Era como si Dios estuviera a punto de revelar algo trascendental. De repente, una palabra de conocimiento llegó a su mente. Este es un tiempo de restitución, susurró su interior. Sí, Señor. Restitución para todas nuestras pérdidas, se unió el coro. Un clamor surgió de la congregación, y una avalancha de emoción hizo que los corazones se encendieran. Miradas se cruzaron, y entre sentimientos de dolor y expectación, se entendieron sin una sola palabra. Todos estaban listos para el milagro. Previniendo su siguiente movimiento, un silencio súbito cayó. Una presencia majestuosa llenó el lugar. Javier miró a su alrededor. Todos estaban con los ojos cerrados, como si estuvieran esperando que el cielo se abriera sobre ellos. Las esperanzas, las ansias, y hasta los temores, flotaban en el aire. ¿Iba a ser ese el momento de conexión divina? La sala estaba llena de posibilidades. Un anciano comenzó a temblar y luego, a hablar en lenguas. Su voz resonaba como el sonido del trueno, llenando el vacío que había dejado el silencio. El tiempo de la intervención divina llegó, exclamó mientras el poder de Dios parecía manifestarse en cada rincón. Javier pescó un respiro profundo y sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué de aquellos sueños tan añorados podría hacerse realidad en ese momento de comunión? Las emociones estaban a flor de piel, y el eco de la súplica se convirtió en un mantra de fe. Abramos nuestros corazones, gritó alguien en medio de la congregación. ¿Podrían realmente recibir lo que el cielo estaba ofreciendo? La ansiedad y la fe danzaban en un hermoso entrelazamiento de esperanzas. Las puertas del cielo parecían estar listas para abrirse. Javier sintió que cada latido de su corazón era un preludio a lo inimaginable. ¿Cuál sería la respuesta de Dios a su clamor? La atmósfera vibraba con un poder espiritual palpable y una pregunta surgió en su mente: ¿estamos listos para recibir lo que viene? La sala estaba sumida en un profundo silencio, como si el mismo cielo contuviera la respiración. Javier observó a su alrededor y sintió una conexión intensa con sus hermanos en la fe. Sus corazones palpitaban al unísono, un solo latido de esperanza y anhelo. De repente, el anciano que había hablado en lenguas dejó de hacerlo y se quedó en un profundo estado de adoración, su rostro iluminado por una luz interna que parecía venir de un lugar celestial. La atmósfera se encendió. Javier sintió una presencia que llenaba cada rincón de la capilla, una corriente suave que movía su espíritu. Era un recordatorio de que estaban en un lugar sagrado, un terreno donde lo divino se encontraba con lo humano. Mientras él sumergía su ser en la adoración, sus pensamientos vagaron hacia la restitución que habían clamado. Tal vez era hoy el día que Dios haría milagros. Una voz familiar resonó en su interior, como un eco que se expandía en su pecho: confía en mí. Era el susurro del Espíritu Santo que lo llamaba a soltar toda preocupación. Antes de que pudiera procesar completamente el mensaje, Sor Teresa volvió a hablar, su voz como un canto, dulce y poderosa. Mis amados, Dios ya está en medio de nosotros. En este momento, Él está transformando lo que creíamos perdido.
prepárense para recibir. Al escuchar esas palabras, algo vibró dentro de Javier, como un despertar de un sueño profundo. Finalmente, la espera estaba por culminar. Algunas personas comenzaron a caer de rodillas, sus rostros al suelo, mientras otros levantaban las manos, buscando esa conexión familiar. Javier sintió como un abrazo cálido lo envolvía. Era el amor de Dios, cada vez más presente, cada vez más real. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. Señor, hazlo en mí. Clamó mientras sentía que cada carga que llevaba se desprendía de su alma. A su alrededor, otros se unieron, llamando a la transformación. Era un grito colectivo, como un rugido que ascendía hacia el cielo. La música suave comenzó a subir, llenando el vacío donde había estado el silencio. Los instrumentos sonaban como una fuente de vida, vibrando en perfecta armonía con el espíritu de esos que adoraban. La congregación comenzó a danzar, como un río de alabanza que fluía, y la energía crecía, palpable, electrizante. Javier se unió a la danza de su pueblo, sintiendo cómo su fe se elevaba cada vez más. Milagros. Milagros, resonaba el clamor, y sus manos se levantaron al cielo, una extensión de adoración. En su corazón, un fuego ardía, y se dio cuenta de que lo que estaba sucediendo en la sala era más que un simple momento, era la manifestación de lo que Dios había prometido. Mientras la música alcanzaba su punto culminante, una brisa suave atravesó el lugar, un recordatorio de la presencia del Espíritu Santo entre ellos. Él podía sentir el cambio en el aire, una transformación palpable que iba más allá de lo físico. ¿Estaban listos para recibir? La pregunta volvió a surgir en la mente de Javier, pero ahora era diferente. Era un canto de esperanza que se combinaba con la expectativa de milagros, una certeza profunda de que algo fundamental estaba por desatarse. Y así, mientras la congregación continuaba en éxtasis de adoración, un fuerte golpe resonó, como un tambor que anunciaba la llegada de algo sublime. Javier miró hacia el altar, donde se había desatado una luz brillante, un destello que parecía convocar cada alma a acercarse. Él sabía que este era solo el comienzo. La promesa de una transformación, una restitución tangible les esperaba. ¿Estaban preparados para cruzar el umbral de lo que parecía imposible? La pregunta flotaba en el aire, como un último susurro, antes de que cada corazón se lanzara a la siguiente ola de adoración y expectativa. La noche en la capilla había sido una montaña rusa de emociones y fervor. La atmósfera, ya cargada de esperanza, se transformó en un torrente de fe. Javier, aún sintiendo los ecos de las alabanzas, miraba a su madre. La luz divina que antes había brillado en su interior parecía extenderse hacia todos los congregados, abrazándolos en una calidez indescriptible. De repente, un silencio profundo llenó el espacio. Era un silencio sagrado, donde cada latido del corazón de los presentes resonaba como un tambor. Doña Rosa, con lágrimas en los ojos, sintió que su espíritu se alzaba a nuevas alturas. «Señor, estoy lista», elevó su voz. Y entonces, una vibración sutil recorrió la capilla. Era como si todos los corazones, unidos en la fe, se alinearan en un mismo compás. Desde el fondo, una mujer gritó, «Soy libre». Sus palabras rompieron el silencio, y la voz se propagó como un eco divino. Otros comenzaron a levantarse, sintiendo una ola de sanación recorrer sus cuerpos. Miriam, en un rapto de emoción, dejó que sus dudas se desvanecieran. Las cadenas que una vez la ataron estaban ahora rotas. «Gracias, Señor, por este regalo de vida», exclamó, y las lágrimas brotaron de sus ojos como testimonio de su transformación. La capilla estaba llena de voces que clamaban al cielo. Cada oración era una flecha disparada hacia lo divino, y todos sentían que eran escuchados. Javier sintió una nueva fuerza, y con cada alabanza, se elevaba más allá de su dolor. La luz que antes brillaba en él ahora iluminaba a todos los presentes, creando un mosaico de fe y renovación.
No solo por mí, sino por todos nosotros, Señor, clamó Javier, sintiendo que el amor de Dios llenaba cada rincón de su ser. Las manos se levantaron hacia el cielo, y aquel gesto simple se convirtió en un símbolo de entrega total. La paz palpable llenaba la capilla, cada persona sintiéndose en casa, abrazados por el amor divino. De repente, un ángel de luz apareció en el altar, irradiando una energía que desbordaba gracia y compasión. Esta es la manifestación del amor de Dios, resonó su voz, como un eco que resonaba dentro de cada corazón. Hoy se desatan los milagros, hoy se rompen las cadenas. Las miradas se elevaron, los fieles atónitos ante la revelación celestial, mientras el ángel continuaba, sus súplicas han llegado al cielo como incienso dulce. Lo imposible es posible. Javier sintió como una descarga de energía surcaba su cuerpo. Es real, Señor. Yo creo. Y en un instante, todos los murmullos se convertían en un grito unificado de fe y agradecimiento. El pueblo, que había llegado como un grupo dividido, se volvió uno solo, un cuerpo donde cada miembro estaba conectado por la profunda y transformadora energía de la comunidad y de Dios. Milagros, restauración, resonaba en cada rincón mientras los corazones batían al unísono, resonando con la gloria divina. En ese momento de epifanía, las dudas se desvanecieron y los corazones que un día cargaron el peso del sufrimiento ahora eran libres, colmados de luz y amor. Javier no era solo un milagro, todos lo eran. Mientras la capilla se llenaba de alabanzas, el ambiente se transformó en un festín de gratitud. Cada persona se unió en un abrazo emocional, sintiendo que la verdadera sanación no era solo física. Era emocional, espiritual, una restauración completa. Doña Rosa, que había sido la chispa inicial, ahora se erguía como un faro de fe, su corazón completo en la manifestación de lo divino. Los murmullos de la comunidad se hicieron cánticos de alegría. Nuestra fe ha sido recompensada, repetía la multitud entre sollozos, y las palabras se elevaban hacia el cielo, como si cada latido del pueblo formara una única oración de adoración. La comunidad ya no miraba al futuro con temor, sino con un renovado sentido de propósito. Y así, lo que comenzó como una lucha se transformó en un testimonio palpable de la manifestación de Dios en sus vidas. La capilla, que antes fue un ladrón de esperanzas, ahora se convertía en un templo de gratitud, un lugar donde la fe había roto las cadenas del miedo, del escepticismo y del sufrimiento. Mientras la luz seguía brillando, se podía sentir que el Espíritu Santo estaba entre ellos, recordándoles a todos que cada uno de ellos tenía algo que ofrecer, un milagro que compartir, y la certeza de que, con fe, todo es posible. Javier, levantando las manos al cielo, repitió una y otra vez, gracias, Dios. Hoy es el día de los milagros. La comunidad, ahora unida, respiraba esperanza. El futuro a partir de esta noche sagrada brillaría con una luz nueva, llena de amor, fe y verdad. ¿Y tú, querido lector, qué milagro anhelas en tu vida? No esperes a que otros clamen por ti. Actúa ahora. Suscríbete a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Queremos saber de ti, así que comenta tus reflexiones y testimonios sobre el final. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más para compartir.